Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca nuestro masterclass de el Magíster en Data Science, Sesgo y Explicabilidad en Modelos de Machine Learning. Antes de dar paso a nuestro director académico del Magíster, para que presente, ¿cierto?, a nuestros invitados del día de hoy, les quiero indicar que las preguntas de ambas exposiciones vamos a leerlas al final de estas exposiciones y las pueden hacer llegar a través de la sección preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, que está en el menú inferior de esta plataforma. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a nuestro director académico del Magíster en Data Science, Rolando de la Cruz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Juan. Primero darle la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando hoy día en esta nueva actividad. Vamos a tener un par de invitados que nos van a hablar sobre dos temas muy en boga de este último tiempo, así que vamos a tener una noche súper entretenida. Nos va a acompañar el profesor Reynel Tavares desde Colombia. Él se encuentra en Colombia actualmente. Es profesor también del programa de Magíster en Data Science, el curso de aprendizaje por reforzamiento, y él nos va a dar una charla sobre tema de sesgo en algoritmos de Machine Learning. Y por otro lado tenemos a Eric Méndez, también no de Colombia, pero sí desde Inglaterra, que también nos va a acompañar hoy día con una charla sobre el tema de explicabilidad. Bueno, él también es profesor del Magíster en Data Science, así que estamos aquí todos en casa. Vamos a partir con la charla de Reynel. Como les mencionaba Juan, primero vamos a dejar que nuestros invitados nos entreguen sus charlas sobre sus temas, y al final va a haber una ronda de preguntas, así que pueden ir anotándolas, así como van avanzando las presentaciones, en la pestaña de preguntas y respuestas de la plataforma. Así que bueno, muchas gracias por estar acá nuevamente, muchas gracias a Reynel y a Eric por aceptar la invitación de estar hoy día acompañándonos, así que le doy ahí el pase a Reynel para poder iniciar. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Listo. Y lo primero es mirar que se comparte bien la pantalla. ¿Se está viendo bien la pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, entonces comencemos. La idea de nuestra charla, digamos en el caso que la que yo voy a orientar en este momento, se llama Ética en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Algunos conceptos de los que les quiero compartir específicamente centrado en la parte de sesgo, pero obviamente hablaré de otros conceptos a nivel general para un desarrollo responsable. Hoy, si ustedes miran el hiperciclo de Gartner, y una de las tendencias que se ha disparado en estos últimos meses es, digamos, una IA responsable y la regulación debido a los últimos avances, como ya todos los conocen, que han impactado fuertemente la sociedad, y desde grandes voceros a nivel de la humanidad, pues unos dicen paren la inteligencia artificial, otros dicen hay que regularla, y bueno, y hay diferentes posturas, y quiero dar de pronto algunos conceptos que podrían servir para la regulación de la misma inteligencia artificial que está en proceso de desarrollo. Entonces, pues, yo como tal investigo y trabajo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias con el profesor Gonzalo Ruz, ¿cierto? Vengo trabajando ya haciendo un postdoctorado con el profesor en un proyecto de algoritmos éticos y responsables, y he estado dirigiendo de hecho una maestría en el Magister en Data Science, y ahora hablaré pues un poco de los resultados que venimos trabajando. Como lo dijo el profesor Rolando, yo soy de Colombia, pero pues obviamente me estoy trabajando en Chile, pues en este aspecto de ética en inteligencia artificial. Entonces, un poco la agenda, y es introducción, un poco la introducción, lo que es un análisis de impacto. Vamos a hablar un poquito de análisis de sesgo y equidad con un framework que se llama Equitas, un poco de transparentar los modelos, de pronto un poco con el concepto de Model Cars, que es uno de los que se utilizan, y análisis de contrafactuales con What If Tool, algunas aplicaciones en Chile y algunas conclusiones y recomendaciones que se pueden sacar con respecto a la charla que vamos a trabajar hoy. Obviamente, la charla va a estar muy centrada en la parte de sesgo. Las otras solamente las mencionaré, y mi compañero, digamos, Eric, pues hablará un poco más de la parte de explicabilidad.
Entonces, digamos que cuando uno está trabajando en inteligencia artificial, lo que normalmente uno hace es este diagrama de flujo. Las personas que en algún momento hayan trabajado en inteligencia artificial o han venido en este campo, normalmente desde el punto de vista, digamos, genérico, uno normalmente tiene un problema y unos datos. Esos datos normalmente uno los somete a un preprocesamiento. Luego, ese preprocesamiento sirve para limpiar, balancear, entre muchas otras cosas, las personas que de pronto están participantes lo han hecho. Luego, un procesamiento, que es de pronto la elección de un modelo, la elección de unas métricas, el entrenamiento del modelo, la prueba del modelo, la optimización del mismo. Luego se usa ese modelo, ya se obtiene, se incorpora al desarrollo, ya hace una parte de despliegue. Y por último, una etapa que ha empezado a tomar mucha fuerza y relevancia que a veces no se había tenido en cuenta, que era la parte de postprocesamiento, que era el reentrenamiento del sistema, el ajuste del software y los modelos y el servicio postventa y mantenimiento. Digamos que este es el workflow normal de un sistema de inteligencia artificial, donde los primeros 3 recuadros se hacen durante el proyecto y esto es después del proyecto y sale un software de inteligencia artificial como muchos de nosotros lo conocemos, ¿sí? Entonces, normalmente un sistema de inteligencia artificial, para saber si nosotros está funcionando o no está funcionando, pues nos referimos a unas métricas de rendimiento de un modelo de inteligencia artificial. Normalmente las métricas que nosotros trabajamos pues son 4. Aquí voy a empezar con las 3 primeras, que es el accuracy, que es la métrica más, pues digamos como la que uno mira a nivel general, la precisión y el recall. Una de las fallas que a veces cometemos cuando miramos un sistema de inteligencia artificial es solamente centrarnos en el accuracy y no mirar otras 2 métricas tan importantes como la precisión y el recall. Normalmente la precisión hace referencia a la calidad de mi modelo o a la calidad de mi respuesta o a la calidad de lo que yo como tal estoy prediciendo. Y el recall hace como tal referencias a la cantidad, o sea, si yo realmente le doy a un volumen de datos. Y el accuracy le da una visión general. Obviamente nosotros acá pueden verse un poco las figuras de a qué se refiere con precisión, recall y accuracy, y las personas que de pronto han tenido alguna experiencia en algún momento, pues las han trabajado. A mí que me parece importante, yo siempre asemejo la precisión a la calidad del modelo, el recall a la cantidad a la que yo estoy acertando y el accuracy con una mirada general. ¿Por qué es importante? Listo. Porque muchas veces nosotros podemos ver una accuracy del 87.5% en un sistema u otro del 88.7% sin mirar realmente el fenómeno a profundidad. Si el fenómeno estuviera altamente desbalanceado, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la inteligencia artificial, nosotros podríamos tener un modelo donde la calidad, lo que yo asesoro, lo que yo asemejo como precisión o el recall, que es la cantidad, podría tener valores muy, muy bajitos y una accuracy relativamente alto debido al desbalance. Otro problema como este, que tiene una accuracy del 88.7%, la precisión y el recall tienen valores también relativamente altos. Entonces, la idea es buscar un balance entre estas métricas. Entonces, lo que yo les quiero hablar es aquí de 2 problemas, donde yo estoy hablando de una predicción y una realidad, de unas casas si tienen plomo o no tienen plomo, que es un problema típico en Chicago, si tienen plomo o no tienen plomo, y obviamente cuando yo le acerto, pues normalmente hablamos del verdadero positivo, cuando no le acerto yo le hablo del falso negativo, cuando yo digo que sí tiene, pero realmente no tiene, es un falso positivo, y cuando yo digo que no tiene y realmente no tiene, es un verdadero negativo. ¿Qué me parece importante antes de entrar a la parte de sesgo? Que normalmente las métricas en el numerador están asociadas a los true positive en su gran mayoría. ¿Eso qué significa? Que las métricas de evaluación de un modelo de inteligencia artificial normalmente están centradas en acertarle a lo que realmente usted desea acertar, es decir, en los verdaderos positivos o en los verdaderos negativos. Y esas métricas están realmente midiendo sobre todo la parte que usted está haciendo bien del modelo, no la parte que está haciendo mal del modelo. Entonces, por eso comienzo mi charla con esta parte de las métricas, un poco del desbalance y las métricas que deberíamos mirar, y que normalmente cuando hablamos en un modelo de inteligencia artificial, muchas veces vemos esta métrica, la precisión, el recall y la accuracy. Y de hecho nosotros podríamos tener accuracy del 80%, donde tenemos un dataset altamente desbalanceado en una predicción, y que el real es este. Acá pues realmente es desbalanceado porque hay muchos no y hay muy pocos sí. Esta es la predicción y esto es lo real, y yo podría estar hablando de una accuracy del 80%. Pero si usted mira la precisión y el recall haciendo el conteo en lo que se llama una matriz de confusión,
pues realmente me va a dar una presión y un recall del 0. O sea que esto es un fenómeno, este es un modelo, puede ser un poco engañoso al momento de tomar decisiones, pues porque si de pronto yo no mirara las proporciones y de pronto no me tomo en cuenta el desbalance, pues automáticamente podría equivocarme diciendo una accuracy tan alto cuando la precisión y el recall me están diciendo pues que realmente el modelo no tiene ni calidad ni cantidad. Pero importante hasta acá, tenemos 3 fórmulas, precisión, recall y accuracy, que se centran en lo que acerta el modelo, en lo que está acertando, y tenemos un fenómeno desbalanceado donde una accuracy nos podría confundir y nos podría generar fenómenos como el underfitting o el overfitting, que la idea es evitar alguno de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Entendiendo el workflow de inteligencia artificial y las métricas que normalmente se utilizan. Obviamente hay una métrica que se llama el F1 score, que es como la media armónica entre la precisión y el recall, y uno cuando mira el F1 score está tratando de empujar por el lado de la precisión y el recall al mismo tiempo, pues para poder darle a la calidad y a la cantidad del modelo. Y obviamente acá está el F1 score, que es también conocida como F-measure, medida armónica de precisión simple y armónica, o sea, es una media donde usted trata de balancear las dos, y para él, en el F1 score, las dos son igual de importantes. Entonces, lo que acabo de hacer es una introducción a un fenómeno de aspectos, a un desarrollo de un modelo de inteligencia artificial para los que ya tienen, digamos, algún tipo de experiencia. Pero ahora, ¿cómo podemos ver esto desde los aspectos éticos en inteligencia artificial? Hay que tener en cuenta cuáles son los pilares y los principios de la ética de datos. Normalmente después de una revisión de 84 marcos de referencia que tenemos en Jovin en 2019, que tiene pues como tal una búsqueda, normalmente ellos tienen unos principios, se han definido 6, 8, depende un poco del autor. Hablamos de un principio de transparencia, hablamos de un principio de justicia y equidad, hablamos de un principio de no maleficencia, de responsabilidad, privacidad y beneficencia. Digamos que esos son como los principios. Algunos hablan también de seguridad, otros hablarán de protección de datos, pero digamos que pues, depende un poco del autor. Estos más o menos los 6 principios en los cuales la ética está centrada con respecto a la parte de datos. Y acá hay algunas palabras asociadas que ustedes podrán encontrar en la literatura. Entonces, la idea es que cuando nosotros vamos a diseñar un sistema de inteligencia artificial desde el punto de vista ético, debemos centrarnos en estos pilares o en estos principios, pues para poder obviamente trabajar al respecto. Entonces, haciendo un paralelo con el diagrama de arriba, esto es como tal el diagrama de flujo normal de un análisis ético en un sistema de inteligencia artificial. Tenemos la misma entrada, problema y datos, y esto se realiza de manera transversal al primer diagrama de flujo, que es donde normalmente nosotros vivimos, o donde las personas que trabajamos en datos es el que normalmente vivimos. Pero antes de eso, de manera transversal, cuando usted va a aplicar un análisis ético, lo primero que usted debe hacer es, antes del proyecto, medir el impacto. Con normalmente una herramienta como el Algorithm Impact Assessment Tool, que es de Canadá, que te entrega un análisis un poco cualitativo. Digamos que esta parte de medir el impacto es un poco cualitativa, te da un documento, una serie de preguntas y te da una serie de recomendaciones con respecto al proyecto que estás trabajando. Luego, a nivel de transparentar el modelo, hay un framework creado por Google, se llama el Model Cards, que te permite más o menos seguir una serie de pasos, también un poco cualitativo, aunque tiene unas métricas que te permite mostrar qué hace el modelo, cómo funciona, qué entra, limitaciones, de una manera estandarizada, y donde yo voy a centrar parte de mi charla, que es la medición de sesgos y equidad por medio de un framework que es Equitas. No son los únicos, son algunos que se utilizan en el campo, y esto se hace durante todo el proyecto. Todo lo que es transparentar el modelo y la medición de sesgo y equidad, aunque el sesgo depende si se va a medir en los datos o en el modelo. Y por último, What If Tool, que es una herramienta que sirve para el análisis de contrafactuales. Transparentar es obviamente dejar claro cómo funciona mi modelo, los sesgos y equidades, si realmente mi modelo tiene algún tipo de sesgo, y el análisis de contrafactuales, que se hace después del proyecto, es coger el modelo y decir, si yo le cambio esta columna, o qué atributos le debo cambiar a una columna para que mi predicción cambie de un valor a otro. Y esto que se hace de manera transversal al diagrama de flujo de arriba te permite hacer un análisis ético y responsable. Entonces, entremos un poquito a lo que es el análisis de impacto a nivel general. El análisis de impacto, como les digo, es el que evalúa los posibles efectos positivos y negativos de mi proyecto utilizando un framework. Realmente es una encuesta. Te permite medir el impacto social, el impacto ético, el impacto económico y el impacto en los derechos humanos. ¿Sí? ¿Y por qué es importante evaluar el impacto? Pues creo que antes de hacer un proyecto de inteligencia artificial, nosotros sabemos que la inteligencia artificial ya está en todo.
está en salud, está en finanzas, está en agricultura, está en justicia y seguridad, en gobierno. Pues nosotros podemos ver en salud problemas de detección de enfermedades, segmentación de algún tipo de célula, clasificación de radiografías o todo lo que es análisis biomédico o de análisis de imágenes biomédicas. En finanzas ya se puede hacer detección del fraude con deep learning, se puede hacer análisis de finanzas con inteligencia artificial, predicción de series de tiempo, bueno, una gran cantidad de tareas. En agricultura se trabaja mucho para hacer segmentación, identificación de cultivos, aprendizaje no supervisado. En justicia y seguridad hay muchas cosas, por ejemplo, en China se hace reconocimiento de rostro, Precops hace realmente una predicción de en dónde puede haber delitos en un lugar determinado, Audio Analysis o Gunshot lo que puede hacer es detectar identificar un arma a partir de su ruido. Y en gobierno, pues existen muchas cosas, chatbot Mona, machine learning, servicios sociales, bueno, para asignación de ayudas. En Chile se está trabajando en muchos proyectos también que ahora les voy a comentar. Entonces, esto es muy importante, es necesario anticipar el impacto social a largo plazo y los usos inesperados de la tecnología que creamos. Lo último que deseamos es ser sorprendidos por un futuro trágico que ayudamos a crear. Entonces, digamos que esta es una herramienta muy importante, eso es lo que siguen normalmente las personas cuando quieren hacer un análisis ético, primero hacer una encuesta. Esta encuesta es el Algorithm Impact Assessment Tool, que realmente tiene unas áreas de riesgo, una cantidad de preguntas que es lo que está entre corchete y unas áreas de mitigación. Entonces, es un cuestionario que determina el nivel de impacto, te da una evaluación y a partir de esa evaluación te dice unas recomendaciones. Tú debes seguir, obviamente, todo como tal el framework. Y obviamente acá hay un poco lo que se trabaja. Acá está como tal el framework, pues como tal el documento que tú debes llenar y la serie de preguntas, ¿cierto? Entonces tú llenas todo este cuestionario y después de llenar, pues él te da una clasificación del nivel de impacto que va a tener tu desarrollo antes de hacerlo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y dependiendo de si tiene, por ejemplo, un alto impacto o un muy alto impacto, pues él te da una serie de recomendaciones para que tú no pues, puedas tener en cuenta para mitigar antes de desarrollar el proyecto, desde el punto de vista ético, más que desde el punto de vista técnico, ¿sí? Entonces, importante, en este enlace, pues que me imagino que podemos compartir la presentación o ya Rolando luego me dará pues algunas indicaciones, pues podrán ustedes ver cómo se diligencia, está todo resuelto, pues un ejemplo del Algorithm Impact Assessment Tool. Entonces, también el BID en el Banco Interamericano, parte del proyecto que estamos trabajando con FIC, que efectivamente desde el Banco Interamericano nos dan una serie de apoyos. Ellos también tienen un portal de evaluación de impacto, si bien no tienen como tal un esquema, ellos dan una serie de herramientas para que ustedes también hagan evaluación de impacto. Ellos tienen una serie de herramientas que permiten evaluar. ¿Sí? Está organizado según el ciclo de actividades necesarias para completar una evaluación satisfactoria y acá a la derecha podemos ver pues como tal el diagrama. Les dejo el enlace para que lo naveguen y miren pues bien cómo el BID propone que en sus modelos de inteligencia artificial se haga una evaluación de impacto. Si bien es algo cualitativo, te puede dar una primera acercamiento de cómo se va a comportar nuestro modelo. Y acá está el portal de evaluación de impacto, cómo funciona y bueno, y algunos documentos que les puedo dejar para que ustedes puedan leer y cómo es la evaluación de impacto en la práctica. Listo. Ahora sí, entramos un poco después de esto como al grueso de lo que nosotros queremos, el análisis de sesgo y equidad. Realmente nosotros hablamos de que un sesgo es cuando el error se repite de manera sistemática. Si el error que con respecto a una variable que yo elija se repite de manera sistemática, se dice que nosotros tenemos un sesgo. Y se dice que la equidad es que nosotros podamos trabajar de manera justa e imparcial el modelo variando o no variando algunas variables que nosotros normalmente llamamos como protegidas. A nivel de inteligencia artificial, lo que normalmente, desde el punto de vista ético, lo que primero se mide es el sesgo y luego a partir del sesgo se mide la equidad. ¿Sí? Yo normalmente les puedo decir, bueno, yo ahorita les puedo rayar algo muy importante que les quiero mostrar, pero esto se los puedo mostrar aquí en un milisegundo. Deme un milisegundo. Bueno, eso se los rayo ahorita que no tendría problema en las dudas cuando estemos conversando. Pero, ¿qué es importante? Uno normalmente primero mide el sesgo y se pueden hablar de muchos tipos de sesgo. Puede haber sesgos de representación, que es, por ejemplo, que nosotros tomamos más población X que una población Y y no fuimos proporcionales. Puede que ese sesgo sea necesario.
pero hay sesgos de representación porque de pronto la población, como se ve en la figura, no se tomó de manera correcta. También hay sesgos en la medición, que de pronto si es un sensor, que el sensor esté dañado o que está alterado. Entonces nosotros podemos tener un sesgo en la medición. Cuando ya tenemos una data sesgada, en un proceso de inteligencia artificial, nosotros vamos a entrenar modelos a partir de esa data. Si esa data viene con alguno de los tipos de sesgo, sea de representación de la población o de la recolección, cuando entrenamos el modelo, ese modelo seguramente va a tener un sesgo. Ahora, si ya eso lo seguimos propagando en el mundo real, si esto lo seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, ya se quedan sesgos históricos o estados óptimos. Es decir, ese sesgo ya se vuelve tan natural para nosotros que lo aceptamos. De alguna manera lo incorporaron en nuestra vida cotidiana. Entonces, es como el círculo o el ciclo de vida de lo que pasa en sesgos. Sesgos de representación, que puede ser referido a la partición, sesgos de medición, que de pronto haya problemas en la adquisición de la data, y sesgos del modelo. Mi charla voy a hablar un poco de los sesgos de la data, o sea, se puede hablar los sesgos desde el punto de vista de la base de datos, desde la base de datos, qué sesgos puedo tener, o desde el punto de vista del modelo, es que el modelo está sesgado, que seguramente el modelo se sesgó por la base de datos, es lo más seguro, pero uno puede mirar el sesgo desde la base de datos o puedo mirar el sesgo desde el modelo ya entrenado, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿mi modelo debe estar libre de todo tipo de sesgos? O sea, la verdad es muy complejo, primero. Y segundo, no todos los sesgos son malos. Es decir, pueden haber tipos de sesgos que sean intencionales, o sea, que digamos, yo quiero que el sistema se cargue más para un lado que para el otro. Por ejemplo, yo quiero dar unos beneficios a personas más vulnerables, entonces yo quiero que el sistema se cargue más a personas más vulnerables o de menor estrato que para personas menos, digamos, vulnerables. Entonces, si usted tiene un sesgo, uno no puede clasificar los sesgos siempre como algo negativo. Lo importante es que si tú tienes un sistema de inteligencia artificial, lo primero es identificar los sesgos, identificarlos. Y luego con el experto y los que realmente conocen de la lógica del negocio, decir si ese sesgo es intencional o no intencional, pero si es intencional es bueno o malo, si es un intencional positivo o negativo. Normalmente cuando me hablan de la palabra sesgos en inteligencia artificial, la gente la asocia con algo malo, pero no necesariamente es algo incorrecto. Puede que hayan sesgos que se hayan puesto en el modelo con manera intencional para algún objetivo particular, ¿cierto? Entonces, por eso hablo acá de esta figura muy importante de los sesgos intencionales, no intencionales, intencionales, no intencionales, malos o buenos, para que ustedes puedan saber de que eso a la larga se puede traducir en una equidad positiva o en una equidad como tal negativa. Entonces, ¿qué es el sesgo en inteligencia artificial? Nosotros estamos haciendo una predicción en un modelo que lo que queremos saber es si es admitido o no. Este es el target, lo que yo quiero tener, si es admitido o no. Nosotros debemos definir cuáles son las variables protegidas. Las variables protegidas en un modelo son las entradas de un modelo que normalmente yo las tengo en cuenta desde un punto de vista ético. Y son variables muy sensibles, como normalmente el género, la raza, la edad, bueno, entre muchas otras, edad, género, raza, entre algunas otras que considere el experto cuando haga el modelo. ¿Qué puede ocurrir? Y eso es ya parte de la equidad. Yo puedo decir que la salida se conserve exactamente igual, moviendo el género y la raza. Yo puedo decir que eso es una equidad independiente de la variable protegida. O yo puedo decir, no, yo estoy mirando que se equivoca más en los hombres, o sea, los hombres son mejores admitidos y las mujeres no. Entonces yo puedo decir, yo quiero que ese tipo de sesgo desde el punto de vista del género no exista. Entonces, uno normalmente primero calcula el sesgo y luego calcula la equidad. El sesgo te dice, oye, yo veo algo raro en una variable protegida. Yo veo que el algoritmo está mejor en los hombres que en las mujeres, o está más en los africanos que en los caucásicos. Entonces, ya hay librerías que te detectan ese sesgo en una variable protegida y tú dices, oye, ahí hay un sesgo. Ya luego tienes que definir con los expertos en el negocio si ese sesgo es conveniente o no conveniente y si se debe mitigar o no. Entonces uno lo que hace es, estas son las entradas, género, raza, promedio y examen de admisión, y yo miro a ver si es admitido o no. Una de las cosas que puede ocurrir, dependiendo de lo que yo quiera definir, es, yo quiero que esta salida sea independiente del género y la raza.
Yo quiero que mi sistema, a partir de estos atributos protegidos como género y raza, no dependan de la salida. Si eso es así, este modelo está malo, porque en el caso anterior, cuando yo cambié o puse en rojo, digamos, eliminé el género y la raza, la salida de admitido cambió. Eso depende qué es lo que yo quiera. Yo puedo decir, yo quiero que la variable protegida tenga una incidencia sobre mi target, o quiero que la variable protegida no tenga una incidencia sobre mi etiqueta o target. Y obviamente hay muchas formas de verlo, y obviamente hay muchos software que te van a ayudar a decir, lo quieres así, y ya tú tienes que empezar a mitigar, y también te ayuda un poco a mitigar ese tipo de sesgos. Entonces, como yo les expliqué ahorita, las métricas, las que de pronto las personas que han trabajado en inteligencia artificial, el accuracy, la precisión y el recall, hay métricas para sesgo y equidad desde el punto de vista estadístico. Se devuelven otra vez a la matriz de confusión que hemos hablado, true positive, false positive, true negative, false negative, pero acá ya se habla de false positive rate, que sigue siendo una métrica como la que nosotros vimos arriba, pero ya se centra en los errores del modelo. No en los verdaderos positivos y en los verdaderos negativos, sino que se centra en los errores que comete el modelo, en los falsos positivos y en los falsos negativos. Entonces son prácticamente las mismas métricas que nosotros medimos arriba, pero las estamos centrando desde los errores que comete el modelo, no desde lo que hace de manera correcta. Entonces, se origina una false positive rate, que es una métrica como la accuracy, precisión o recall, sino que se centra desde los falsos positivos. Está el false negative rate, ¿cierto? Que son los falsos negativos sobre falsos negativos más true positives. El false discovery rate, ¿cierto? Y está el false omission rate. Digamos que cada uno tiene su razón de ser y por qué medirlo, como lo dije ahorita, por ejemplo, la calidad y la cantidad, acá también tienen una razón del por qué existen y por qué elegirlas. Por efectos de charla, pues no las podré explicar, les daré algunos indicios, pero la idea es que se pueden medir unas métricas desde el punto de vista de sesgo para decir si está sesgado un sistema. Entonces, han existido el primer caso que fue un escándalo de Machine Learning sesgado, es Compass, que era un sistema en Estados Unidos que decidía que una persona después de ser liberada, que iba a ser liberada en libertad condicional, que cuál es la probabilidad que en los 2 años siguientes después de su liberación reincidiera. El sistema que pues, empezó a regir en Estados Unidos, ProPublica hizo un estudio después del tiempo de cómo había funcionado y se dio cuenta que el sistema tenía unos porcentajes, digamos que eran los admisibles en el accuracy, en el precisión y en el recall, pero cuando hizo un análisis ético de estas otras métricas se dio cuenta que el sistema estaba sesgado, por ejemplo, en la raza, ¿sí? Entonces, digamos que este sistema era racista, mantenía, digamos, de cierta manera encerrado a personas de color, digamos, negro, que no tenían que estar encerradas, o sea, que tenían menos probabilidad, solamente que el sistema era racista. Y también, por ejemplo, en Países Bajos también había un sistema que estaba sesgado y tumbó un gobierno, de hecho creo que tumbó un mandatario, porque el sistema estaba asignando de manera incorrecta o de no manera ética unas ayudas. Era un sistema de indicación del riesgo. Yo les dejo acá los dos para que vean un poquito todo el estudio, perdón ahí, y les explica todo el sesgo, cómo funciona. Yo les voy a hacer acá un poco del resumen de lo que está ahí, ¿cierto? Para no extendernos demasiado. Entonces, ¿cuál era el sesgo en Compass? Muy sencillo. Después de tener un modelo entrenado, y ya unas predicciones, ellos se centraron en un atributo protegido como era la raza. Entonces miraba, por ejemplo, cuál era la predicción. La predicción era esta para bajo riesgo para las personas africanas y de riesgo alto era esto. Esta era la predicción que hacía el sistema. Y este era el valor real. Uno, sin ser muy matemático, sin tener mucho conocimiento, usted ya puede decir, oye, esto es lo que el sistema predijo para el atributo africano, caucásico o hispánico. Y esto era lo que realmente ocurría. Y si había digamos, un gran sesgo, realmente viéndolo, en que la predicción no estaba siguiendo lo que realmente ocurrió después del tiempo que se hizo el estudio. Y eso se llama como la disparidad. ¿Qué es la disparidad? Medir una de las métricas que le expliqué del false negative rate, pero ese false negative rate, que se centra en los falsos negativos o en los falsos positivos, hacer una proporción
de los blancos con respecto a los negros. Es decir, medir un grupo de referencia, usted se separa en la raza, mide un grupo de referencia y dice, voy a comparar los blancos con respecto a los negros. Y eso le da una disparidad. Esa disparidad usted le pone un umbral. Si el umbral se pasa, usted dice, hay un sesgo. Y ese sesgo ya debe ser analizado por los expertos si es correcto o no correcto. Y eso ya se tiene que ser evaluado por personas que conozcan mucho en el campo. Entonces, dice, las disparidades se calculan como una proporción de una métrica para un grupo de interés en comparación con un grupo base. Entonces, esta era la predicción, esta era lo real, pero visto desde los atributos protegidos, desde un atributo protegido como era la raza. Y nos dimos cuenta que los africanos tenían obviamente con respecto a la predicción un sesgo en comparación con lo que realmente ocurrió, y luego se hizo estas métricas, esta disparidad, que es calcular el false negative rate de los blancos, por ejemplo, con respecto a los negros, definir un grupo de referencia. Y así se hizo todo el estudio en compás y se dieron cuenta pues que realmente estaba sesgado por los atributos protegidos que se definieron en ProPublica en el estudio. Entonces, si yo quiero hacer esas medidas, todas estas medidas de estas métricas, hacer toda esta evaluación de sesgos y generar las alarmas, existe Aequitas, que es un conjunto de herramientas que te permite hacer estas medidas simplemente con la predicción, el valor real y las variables protegidas. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Qué debes tener? El score, que es la predicción, el valor real y los atributos protegidos. No necesitas el modelo. Y ya esos atributos protegidos pueden ser raza, sexo, ingresos, que son variables muy sensibles. Luego, ¿qué hace Aequitas? Usted debe elegir un tipo de referencia. Entonces tú dices, el atributo protegido es la raza, y yo quiero medir todo con respecto a caucásicos, o sea que el grupo de referencia es caucásicos. Entonces yo miro las demás métricas que les enseñé con respecto a caucásicos. Y al hacer esa proporción, si se supera un umbral, automáticamente el sistema te dice si falla o no, hay un sesgo y ese sesgo debe ser analizado. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, hay una serie de recomendaciones para elegir ese grupo de referencia, porque uno no dice, bueno, yo tengo la variable protegida sexo. Listo, tengo el sexo como variable protegida. ¿Cuál será el grupo de referencia? ¿Los hombres o las mujeres? Y bueno, hay algunas condiciones porque dependiendo cuál sea el grupo protegido, las métricas van a cambiar, las disparidades van a cambiar. Entonces, hay algunas recomendaciones para elegir ese grupo de referencia. Y luego, cuando usted ya hace la evaluación de esas métricas, pues usted define un umbral. Si esa proporción, por ejemplo, si los hombres superan en un 20% a las mujeres para una predicción determinada, automáticamente hay un sesgo y se genera una alarma y automáticamente debes hacer un estudio de lo que está ocurriendo con respecto a esa variable protegida, si debes intervenir el modelo o si realmente lo debes permitir. Entonces, Aequitas puede trabajar como una API que tú las puedes consumir por Python, tú lo puedes hacer un ejecutable, descargarlo, consumirlo como una API, o también lo puedes trabajar en una aplicación web. Acá está toda la documentación, ustedes siguen los enlaces, pueden trabajar un poquito de Aequitas, y él te coge una vez las predicciones, el valor real, las variables protegidas y te hace todo el cálculo de las métricas que expliqué. Ahora, ¿cuál sería la métrica que yo debería elegir? Eso depende un poco si el modelo es de tipo punitivo o asistencial. Eso es lo que recomienda Aequitas. Te perdimos la voz, Reinel. ¿Me escuchan ahora sí? Creo que se Ahora me sí. apagó. Qué pena con ustedes. Presento excusas. Entonces, dependiendo de si están trabajando un modelo punitivo o asistencial, él le hace unas recomendaciones en qué métrica deben trabajar. Entonces, dependiendo si su modelo es punitivo o asistencial, pues él te hace un mapa y él te dice, trabaja con false discovery rate o con false positive rate y lo analizas. Obviamente, por efectos de charla, lo que les quiero hacer es que esas métricas existen, se centran en los falsos positivos o en los falsos negativos, en lo que se equivoca el modelo y no en qué también lo hace, que normalmente las personas que trabajamos en inteligencia artificial nos enfocamos en qué también hacemos las cosas, pero nunca miramos la parte de cómo se equivoca el sistema. Entonces, hay un árbol de equidad que él te dice más o menos qué debes hacer para elegir la métrica y ¿qué es un modelo de carácter punitivo? Cuando la aplicación de un modelo de riesgo tiene un carácter punitivo, los individuos pueden resultar perjudicados al ser incluidos incorrectamente en la población de alto riesgo. Etiqueta positiva, que recibe una intervención. Me tomo el atrevimiento de leerlo. En un caso extremo, podemos pensar en esto como de tener incorrectamente a una persona inocente en la cárcel. Con las intervenciones punitivas nos enfocamos en métricas de sesgo y equidad basadas en falsos
positivos. Entonces uno ya mira los falsos positivos y la idea es que yo no meta personas a la cárcel que realmente son inocentes. Ahora, si es de carácter asistencial, a diferencia del caso punitivo, cuando la aplicación de un modelo de riesgo es de naturaleza asistencial, los individuos pueden verse perjudicados al ser incorrectamente excluidos de la población de alto riesgo, que reciben una intervención, por ejemplo, una ayuda. Mientras que el caso punitivo se centró en errores de inclusión a través de falsos positivos, la mayoría de las métricas de interés en el caso de asistencia se centran en el análogo, que miden errores de omisión, es decir, que lo debería recibir pero no se lo di, a través de falsos negativos. Entonces, ahí habría que mirar un poco el tipo de modelo que estás trabajando, si es asistencial, punitivo, seguir el mapa y mirar qué métrica voy a trabajar para medir el sesgo, como más o menos les traté de explicar, y lanzar las alarmas y decir si el modelo está sesgado o no, y si está sesgado, si es equitativo o no, o si lo tengo que intervenir. Esto se debería hacer en los modelos actuales de inteligencia artificial. Ahora, un caso de estudio como para ir bordeando todo esto es los sesgos para la detección de COVID-19. Nosotros hemos venido trabajando con el profesor Gonzalo Ruz de la Facultad de Ingeniería, donde hemos trabajado mucho en la detección de COVID. Si bien ya es algo que pues, el COVID ya es, digamos, algo casi de nuestro pasado, cuando estaba muy recién, digamos, en auge el COVID-19, nosotros trabajamos mucho en la detección de COVID-19 a partir de radiografías de tórax. Entonces nosotros medíamos una radiografía y con esa radiografía nosotros lo que hacíamos era, obviamente, clasificar si la persona tenía o no tenía COVID, debido a que la radiografía era un método preciso, económico y rápido, para que de pronto la PCR, que era un poco más costosa, recién empezaba la pandemia, era más lenta y de pronto la eficiencia era muy buena, pero se demoraba mucho en salir los resultados. Nosotros empezamos a trabajar como una alternativa la radiografía con sus pros, sus contras, el problema de radiar, bueno, entre otras. Entonces nosotros primero miramos, ahí se me fue acá, ¿cómo fue el sesgo en la base de datos? Lo que expliqué ahora es los sesgos del modelo. Los sesgos del modelo, lo que expliqué hacia atrás para que no nos vayamos a enredar. Pero cuando hablando de COVID-19, lo primero que nosotros trabajamos fue los sesgos en las bases de datos. Aquí se cometió un gran pecado, digo yo, pues porque nosotros sacamos varios artículos de esto, y es que muchas personas de los hospitales liberaron bases de datos, de pronto no muy rigurosamente, y las personas empezaron a trabajar a hacer la detección de COVID desde las radiografías de manera rápida y digamos que el modelo le daba porcentajes de precisión cercanos al 100%. Y la gente decía, listo, ya tenemos modelos, pero todos esos modelos estaban sesgados porque la base de datos era demasiado sesgada. Es decir, por ejemplo, todas las personas positivas tenían cables y todas las negativas no tenían cables. Por ejemplo, todas las positivas eran personas mayores de edad o de, digamos, de más de 60 años, y las personas negativas eran personas menores de 60, y solamente la densidad de los huesos ya afectaba al modelo. Entonces el modelo se aprendía a la densidad de los huesos. Todos los positivos, por ejemplo, en el hospital con el que nosotros trabajamos, los que estaban en UCI era con un equipo portable, y los que eran negativos se trabajaban con un equipo que era menos portable, y solamente mirándolo a ojo se veía una diferencia entre el positivo y el negativo, como se puede ver en las figuras de abajo. En otras palabras, se liberaron una gran cantidad de bases de datos en el marco de la pandemia de COVID-19, donde muchas de estas bases de datos tenían unas grandes cantidades de sesgo, donde todas, digamos, podrían ser positivas, que eran mujeres, y todos los de negativos eran hombres. Y eso automáticamente el modelo daba 99% en el accuracy o en la precisión o en el recall, pero era porque se estaba aprendiendo el sexo o la edad o la distribución del paciente. Entonces nosotros hicimos una publicación de bases de datos donde hicimos toda digamos, como mostrar un poco estos sesgos que se ven en las bases de datos. Por ejemplo, un sesgo muy grande que encontramos fue las condiciones de captura, y el dispositivo usado juega un papel fundamental, porque digamos en Estados Unidos pueden utilizar un Siemens y en España un AGFA, a pesar de que, y digamos que los de Estados Unidos son todos negativos y los de AGFA son todos positivos, automáticamente el modelo me da un 100%, pero realmente se está aprendiendo es la marca del aparato, porque casi a simple vista se ve la diferencia entre positivo y negativo, los desbalances que todos conocemos, mezclas de datasets. A veces los hospitales liberan solo los positivos y uno no tenía los negativos. Entonces, como había tanta diferencia, los positivos los tomaba del hospital que liberó la base de datos y los negativos, pues de Estados Unidos o de otro lugar, y esto generaba sesgos y nos daba resultados en primer lugar muy buenos. De hecho, nosotros trabajamos con España. Ellos liberaron su primer base de datos muy recién empezado la pandemia, en un centro de datos de imágenes muy importante
público en España de la región valenciana, y ellos tenían COVID positivo y COVID negativo. Ellos liberaron los dos, que son de las poquitas bases de datos en el planeta que liberaron los dos. Y los modelos nos daban así muy cercanos a 99 con un modelo propio. Pues hasta puede ser con modelos tradicionales, pero con un modelo propio nos daban precisiones, sensibilidades y especificidad altísima y todo el mundo publicaba eso. No estoy diciendo que la persona que publique lo esté haciendo de manera incorrecta. El llamado es que de pronto no se revisó bien y nosotros cuando hicimos estos experimentos revisamos los sesgos de los datos, no del modelo, los sesgos de la base de datos. Y habían sesgos de dispositivo, de temporalidad, entre muchas otras. Y luego nosotros en un hospital que nos salíamos aquí en Colombia, liberamos nuestra propia base de datos, un poco teniendo en cuenta todos los sesgos que vimos, y la liberamos más estabilizada entre negativo y positivo, y lo máximo que logramos fueron esos porcentajes, y está liberada. Ahí los porcentajes se caían mucho con respecto a lo que estaba reportado en la literatura. Les quiero mostrar ahí ese paper para que ustedes de pronto lo puedan ver. Ahí rápidamente ya, no creo que en esta publicación, nosotros liberamos una base de datos que se llama CopCaldas y es un nuevo dataset para COVID-19 donde nosotros tuvimos en cuenta esa proporción. ahí ahora lo vemos, Reiner. Listo, no hay problema, gracias. Entonces, obviamente ahí pueden ustedes ver ese dataset, nosotros tenemos la publicación y ustedes pueden ver ahí que ese dataset nosotros más o menos tratamos de trabajar, pero a pesar de que nosotros atacamos el sesgo lo que más pudimos, no fuimos capaces. O sea, siempre hay un sesgo, o sea, es inherente porque esto es medido por humanos, el software es desarrollado por seres humanos. Siempre va a haber un sesgo y hay que tolerarlo hasta cierto punto. Y ahora, los sesgos en los modelos. Nosotros trabajamos en los sesgos en el modelo. Ya ahí sí utilizamos a Equitas y preparamos una base de datos para medir cómo eran los sesgos en los modelos, teniendo en cuenta la edad, el sexo, si la persona fue a UCI, la localización y la fecha. Acá estaba el score y el valor ya predicho. Perdón, el valor predicho y el valor real, teníamos ya un modelo entrenado y nosotros tenemos acá en este enlace para que lo puedan ustedes visitar más adelante todos los cálculos, todo el repositorio donde cogíamos un modelo, lo entrenábamos, nos daba 96% de accuracy en detección de COVID a partir de estas variables que definimos como, bueno, estas son las variables protegidas, edad, sexo, cuando fue a UCI, localización y fecha, a pesar de que habían otras variables que no están tomadas en cuenta acá, sino que esas son las protegidas y nosotros calculamos también esos sesgos. Para ello, nosotros miramos cómo será el valor predicho del sexo con respecto al valor real. En este caso, pues no se ve un sesgo aparente, pero cuando hicimos algunas medidas de las métricas basadas en falsos positivos y en falsos negativos, y al calcular las disparidades y al colocar un threshold, si se superaba ese threshold, pues nos daba la alerta del sesgo no. Obviamente, Aequitas te permite hacer los conteos, te permite definir todas las métricas, hacer el cálculo. Entonces, Aequitas, ¿qué hace? Tú le pasas todo esto, le pasas la predicción, el valor real y las variables protegidas, y él te calcula todo. Te hace el conteo de falsos positivos, de falsos negativos, te hace las métricas, incluidas las del performance o el rendimiento normal que nosotros conocemos, más las de equidad. Y nosotros, después de hacer digamos, la parte de disparidad en los falsos positivos y en el falso descubrimiento, tomando como referencia, bueno, acá habría que darle clic, pero eso ya, pues obviamente, digamos, acá puede ser que la referencia es de 20 a 22, porque eso tocaba acotarlo, por rangos de 20 a 22, en el sexo usted puede ser el hombre, si fue a UCI, este puede ser sí, la localización puede ser África, y la fecha puede ser una fecha antes del 2019. Eso tocó agruparlo, pues porque obviamente era muy continuo y tocaba obviamente colocarlo en intervalos. Entonces, él mostraba si las otras características con respecto a esa variable protegida, al hacer la disparidad o la proporción, fallaba o no. Y obviamente se ve una alta falla en los modelos que nosotros entrenamos, a pesar de que nos daba un 96%. Se ven muchos sesgos desde las variables protegidas. Y eso es muy importante tenerlo para cuando nosotros estemos trabajando. Obviamente, esas disparidades como están acá, por ejemplo, el grupo de referencia en edad, para que acá lo veamos un poquito más resumido, es de 36 a 56, de 36 a 56, y acá están las otras edades que se compararon con respecto a ese grupo de referencia, y aquí se muestra qué tanto se alejaban de esa disparidad. Y acá está el threshold que se permitía. Si se salía de esas bandas, se decía que había un sesgo que había que detectar, que había que alarmar. Y ya luego de ese sesgo se dice si es equitativo o no con los expertos.
Acá se dejan algunos enlaces en Aequitas, bueno, el paper de sesgos que nosotros trabajamos en COVID, el de la base de datos que trabajamos, mostramos un paper de sesgos donde dijimos todo lo que les acabo de mostrar, invitados a que lo lean y algunos notebooks para que los trabajen. Esta parte de transparencia y análisis no la voy a dictar porque esta parte obviamente la va a dictar el compañero, que es la parte del Model CARS y la parte de contrafactuales, pero algunas aplicaciones de Chile, nosotros hemos trabajado con la Defensoría Penal Pública, con FONASA y con el Instituto de Previsión Social para nosotros, obviamente, aplicarle esta parte de estándares éticos y estamos trabajando en una tesis de magíster acá en el marco del magíster de Data Science y es el desarrollo de un algoritmo ético en base a datos para la predicción de salidas judiciales favorables para la Defensoría Penal Pública. Hacemos todas las herramientas, una de ellas es la parte de Aequitas y entre otras que las podríamos conversar por fuera y hacemos todo el análisis ético para que no esté como tal sesgada. Y por último, las conclusiones y recomendaciones, si ustedes quieren hacer una medición de impacto, Algorithm Impact Assessment Tool es buena, identificación de sesgos, yo expliqué a Equitas, pero hay una de Artificial Fairness 360 o Firelayer que funciona muy bien en la identificación de sesgos y en la mitigación, y la de transparencia y explicabilidad, que esta no la quise hablar pues por efectos de tiempo, y el compañero obviamente Eric nos va a colaborar, que es el Model Cards y la parte de What If Tool que nos va a permitir hacer toda esta parte de transparencia y explicabilidad. ¿Sí? Los retos, desconocimiento de los conceptos y de herramientas, complejidad del uso de las mismas. Las herramientas muchas veces solo sirven para clasificación, no para regresión, para dos clases y no para multiclase. Falta de difusión de la misma y falta de regulación. Hay que implementar más regulación y desde el proyecto que venimos trabajando pues, con el profesor Gonzalo Ruz estamos tratando de dar algunas directrices, bases tipo y algunos lineamientos. Muchas gracias. Ok, gracias Reinel por tu charla. Vamos a dar pase a la charla de Eric. Y recuerden, pueden ir anotando sus preguntas ahí en la pestaña de preguntas y respuestas para que al final de la presentación de Eric podamos responderles. Así que Eric, cuando puedas, puedes iniciar. Perfecto, oye, muchísimas gracias. Solo una muy breve presentación. Mi nombre es Eric, yo soy parte de la Universidad de Manchester, estoy ya en el tercer año de mi doctorado y he tenido la suerte de participar en varios proyectos del diseño de soluciones de inteligencia artificial, soluciones de Advanced Analytics, como proceso de toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Me parece interesante también que ustedes puedan conocer un poco de mi background y por lo tanto ciertos sesgos, y aquí me vinculo con la presentación anterior, con ciertos sesgos que vienen desde mi formación y desde mis intereses académicos. Hoy día gran parte de mi tiempo se pasa en el desarrollo de soluciones de procesamiento de lenguaje natural, por lo tanto información textual y particularmente en intentar resolver el problema de clasificación de texto con una componente explicable. Y ahí les voy a explicar un poco qué significa esto y cuál es el posible impacto. Tengo un interés obviamente particular en el uso de modelos de Deep Learning y en el desarrollo de investigación aplicada. Me alejo un poco de la investigación más teórica y hoy día las áreas en las que me especializo es aplicación de soluciones de procesamiento de lenguaje natural en el ámbito de los derechos humanos y también de aplicaciones de salud o medicina, ¿ya? Aquí un poco lo mencionaban en la presentación anterior. Hoy día la inteligencia artificial está en todos lados, ¿ya? Está, qué sé yo, en el retail, está en la banca, está en la industria de transporte, están los utilities, etcétera, etcétera. Y todos conocemos de esas como varias aplicaciones en el mundo privado. Pero lo interesante también, y lo mencionaba Reinel, es que ha ido permeando a aplicaciones que son cada vez más sensibles. Y eso de alguna manera como que nos pone un poco incómodos, ¿ya? Estamos, como definición de la inteligencia artificial, estamos tratando de replicar ciertas habilidades que son intrínsecamente humanas y eso nos lleva a tomar decisiones que son intrínsecamente humanas. Por lo tanto, hay aplicaciones de inteligencia artificial en el ámbito, por ejemplo, del reclutamiento, y aquí efectivamente, ahí yo les dejo la referencia, pero salió la noticia cuando Amazon y todas las postulaciones que recibe Amazon año a año, por ser una compañía muy, muy interesante para poder trabajar en temas como de tecnología, y finalmente esta aplicación de inteligencia artificial que les permitía priorizar CVs en cada una de las postulaciones, finalmente se demuestra en muy, muy poco tiempo
que efectivamente, y como bien mencionaba Reiner, había un sesgo en este caso en contra de las mujeres, ¿ya? Y por lo tanto tendía a despriorizar a mujeres para cargos técnicos. También lo comentó Reiner en términos de prevención del crimen. Imagínense lo sensible que estamos usando una tecnología para tomar decisiones sobre quiénes van a reincidir y por lo tanto cuál es el tipo de tratamiento que les vamos a dar. También hay aplicaciones en términos de detección de la depresión, ¿ya? Yo tuve la suerte de participar, de poder ver in situ la implementación de este tipo de plataformas o de este tipo de herramientas de procesamiento de lenguaje natural para poder identificar si es que ciertas personas tenían más tendencia a tener depresión y por tanto que se le pudiera dar un tratamiento, una especie de tratamiento preventivo, antes de que efectivamente se pudiera gatillar algo que fuera potencialmente perjudicial para la salud de las personas. Y también lo ocupamos en seguridad, ¿ya? Y hay muchas aplicaciones en términos de cómo los distintos gobiernos, particularmente en Europa, en Estados Unidos, ocupan información particularmente de redes sociales para poder identificar células terroristas y por tanto tomar acciones, ¿ya? Que permitan potencialmente prevenir ese tipo de ataques sin necesariamente, y un poco lo mismo que mencionábamos antes, sin que eso necesariamente afecte a algunas poblaciones en particular. ¿Cuál es un poco en términos del resumen? Y aquí uno siempre escucha de que la inteligencia artificial está en todos lados y efectivamente hay muchísimas aplicaciones, pero todavía siento, y desde mi experiencia trabajando en Latinoamérica y trabajando en Europa también, todavía existe un gap en términos de la cantidad de inteligencia artificial que está siendo diseñada y por lo tanto oportunidades de negocio que potencialmente podrían ser abordadas con una solución, ¿ya? Eso es básicamente lo que es como el color fucsia, ¿ya? ¿Cuál es el porcentaje para cada una de estas regiones de soluciones que se están diseñando o que se están explorando? Y después en la barrita azul tenemos las que están ya efectivamente en producción, ¿ya? Ya se hizo el deployment de esas soluciones, por lo tanto ya están apoyando los procesos de toma de decisión de forma constante y como parte formal de los procesos. Y si ustedes se dan cuenta, en la suma de los porcentajes todavía hay un espacio, ¿ya? ¿Y por qué hay un espacio? Si todos nos preguntamos, yo soy convencido de que es una tecnología positiva si es que la ocupamos de la manera correcta, y aquí hay una componente importante de lo que mencionaba Reiner respecto de la responsabilidad. ¿Por qué no el 100% de las empresas y el 100% de las regiones entonces tiene implementado soluciones de inteligencia artificial? Y hay algunas barreras, ¿ya? Y hay que notar que hay ciertas limitaciones que efectivamente hacen que no todas las organizaciones puedan implementar y por lo tanto puedan beneficiarse de esta ganancia de productividad a partir de este tipo de herramientas analíticas. Primero, no todos tenemos la expertise, ¿ya? Y no todos tenemos el conocimiento necesario para poder implementar este tipo de soluciones. No solamente implementarlas, sino que también diseñarlas, construirlas y después dejarlas en producción. Después también hay barreras asociadas al dinero, ¿ya? No todos tienen, pese a que han ido disminuyendo los costos asociados a la implementación de soluciones de inteligencia artificial, todavía existe cierto umbral que no les permite, particularmente a empresas más pequeñas e incluso algunas empresas medianas, implementar soluciones de inteligencia artificial. Tercero, tiene que ver con la complejidad, no solamente de la inteligencia artificial como tal, sino que también la complejidad de nuestros procesos de negocio y por tanto nuestra capacidad de poder efectivamente dejarlos implementados en nuestra organización. Hay una cuarta que tiene que ver con la confianza, y esa es la que yo me voy a centrar, ¿ya? Y finalmente hay una quinta que tiene que ver con la complejidad de los datos, y eso obviamente también tiene o genera barreras de adopción en términos de la inteligencia artificial. Como les decía, yo me voy a centrar en esta de la confianza, y a partir de la confianza es que vamos a hablar de la explicabilidad, ¿ya? Si uno mira a grandes rasgos la evolución de la inteligencia artificial, uno ve que si yo desde el 1950, 1960 empiezan a emerger los primeros conceptos en torno a la inteligencia artificial. Desde los 80 en adelante viene la ola de Machine Learning y todos empezamos a hablar de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y en las últimas décadas de aprendizaje reforzado. Y finalmente del 2010, quizás un poco antes, empieza la ola ahora de Deep Learning y el uso de estas arquitecturas cada vez más complejas para poder resolver problemas también complejos, ¿ya? Entonces aparecen las redes neuronales, aparecen las redes convolucionales, las redes recurrentes y finalmente también los modelos de Transformer, que son base
de lo que hoy día se conoce como grandes modelos de lenguaje y aplicaciones como ChatGPT, entre otras, ¿ya? ¿Por qué? Y aquí voy a tratar de justificar por qué nos movimos del Machine Learning al Deep Learning, y desde mi punto de vista hay dos grandes razones. Y esas dos grandes razones, la primera tiene que ver con el volumen, ¿ya? Y uno conoce, teóricamente, cómo conforme va creciendo la cantidad de información disponible para poder entrenar los modelos, existe un punto de saturación de los modelos de Machine Learning. Entonces, por más de que yo tenga más datos, los modelos de Machine Learning no son capaces de explotar ese diferencial de datos en función de ir ganando performance, ¿ya? Y aquí me refiero a performance, lo que hablaba Reina respecto de accuracy, o cualquier métrica de comparación entre el valor real y un valor predicho. Y eso es distinto en el mundo o en los modelos de Deep Learning, donde efectivamente ese punto de saturación es mucho más alto, ¿ya? Y por tanto uno, si sigue inyectando más datos, efectivamente tiende el modelo a performar cada vez mejor. Y eso es relevante en una como era de Big Data, como en la que vivimos, en donde es cada vez más, menos costoso y es cada vez más al alcance de la mano tener información que sale de dispositivos móviles, que sale de dispositivos de Internet de las cosas, que sale de redes sociales. Pero hay una segunda razón de por qué también usamos modelos de Deep Learning, y esa segunda razón tiene que ver con la variedad de la información. Ya no solamente analizamos información estructurada, estas clásicas tablas en donde existe un vector de valores numéricos o categóricos y tenemos una variable a predecir, sino que hoy día tenemos que procesar imágenes, tenemos que procesar texto, tenemos que procesar voces o archivos de audio en función de poder extraer patrones que sean relevantes a los procesos de toma de decisiones. Y al momento de implementar modelos de Deep Learning, nos enfrentamos a este trade-off. Y quienes han tenido la oportunidad de implementar este tipo de modelos y además han tenido la oportunidad de dejarlos en deployment, en producción, uno se enfrenta claramente a este equilibrio difícil de mantener, y yo ahí les voy a dar algunas luces de cómo podrían hacerlo. El trade-off es, el modelo queremos por un lado que lo haga bien, y eso básicamente tiene que ver con cualquier métrica de error. Queremos que el modelo sea capaz de predecir lo más correctamente posible un fenómeno, ya sea un fenómeno de clasificación, uno de regresión, cualquiera sea. Pero al mismo tiempo, y aquí me conecto con el tipo de aplicaciones que les conversaba antes, pero también queremos que el modelo sea capaz de explicar, o queremos ser nosotros capaces de entender qué es lo que está haciendo el modelo, ¿ya? Y una manera que a mí me encanta de cómo describir este trade-off es básicamente el hecho de que no solo basta tomar las decisiones correctas, entiéndase como tomar la decisión correcta, como hacer la predicción correcta, sino que también por las razones correctas. Y eso tiene que ver un poco con el entendimiento. Y crecientemente, conforme las aplicaciones de inteligencia artificial están cada vez más conectadas con la sociedad, es que necesitamos entender qué es lo que hacen, ¿ya? Y en esa lógica entonces nos enfrentamos con este trade-off en una era o en un conjunto de aplicaciones que se conocen como black box. Y es básicamente en donde lo que sabemos es que el modelo funciona, y cuando digo funciona es que predice lo que tiene que predecir de manera muy, muy precisa, pero ni siquiera nosotros, y cuando me refiero a nosotros son quienes estamos creando la tecnología, somos capaces de entender lo que hace, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer en ese escenario? Y muchos de ustedes seguramente se han enfrentado a esto, en donde, qué sé yo, probaron un conjunto de algoritmos de Machine Learning, llegaron a tratar de encontrar, o encontraron efectivamente ese punto de saturación, y por lo tanto intentaron probar modelos crecientemente complejos, que efectivamente tenían mejores resultados. Y ahí un poco se da este trade-off entre qué tan bien predigo y qué tan entendible es lo que el modelo efectivamente está haciendo. Y por lo tanto la pregunta de ¿estamos realmente entendiendo lo que el modelo aprende? Es relevante en un contexto, como les decía, de aplicaciones que son sensibles y que potencialmente podrían, como bien lo decía Reiner, no solamente afectar la vida de algunas personas, sino que, dada la escalabilidad de este tipo de soluciones, podría llegar a millones de personas. Y ahí es donde nace este famoso inteligencia artificial explicable. Y ahí dejo la definición de uno de sus fundadores, pero básicamente lo que queremos es crear un conjunto de técnicas que nos permitan manejar efectivamente la creación y el deployment de soluciones de inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, es una rama de la inteligencia artificial que lo que pretende es, bueno, quedémonos con lo bueno de la inteligencia artificial, y es este concepto bien de la precisión o del performance,
pero además necesitamos crear técnicas alternativas que nos permitan hacer que permitan generar confianza hacia estos sistemas. Esa es una definición, y acá le dejo otra, un poco más simple, que tiene que ver con decir, bueno, lo que queremos es que los modelos sean entendibles, y un poco refiriéndome al trade-off que mencionaba anteriormente, que sean entendibles sin que eso signifique que tengamos que sacrificar la precisión que tanto nos gusta de nuestras soluciones de inteligencia artificial, particularmente aquellas que están basadas en modelos de deep learning. Y ese balance y ese un poco no quiero perder por ningún lado, es lo que ha atraído muchísima gente al campo, incluido quien les está hablando, y uno ve cómo ha ido explotando la cantidad de investigación, la cantidad de aplicaciones, la cantidad de algoritmos asociados a inteligencia artificial explicable, en esta idea de que queremos, en aplicaciones que son cada vez más relevantes a nivel de la sociedad, ser capaces de, no queremos sacrificar la performance, porque ya nos hemos acostumbrado a esos niveles de performance, pero lo que queremos es que esa performance ahora esté aparejada con una capacidad de poder entender lo que estos modelos están haciendo, de manera que podamos estar seguros de que estamos, como les decía anteriormente, tomando las decisiones correctas por las razones correctas. Y hay millones de técnicas, y aquí solamente les quise poner un diagrama como de las principales. Yo puedo hacer representaciones visuales, y esas representaciones visuales de alguna manera nos sirvan como explicación. Podemos hacer estos análisis what if que mencionaba Reiner, y esta idea de los counterfactual para poder generar, dónde el modelo efectivamente tiene ese punto de quiebre de donde se equivoca, y muchísimos otros. Ya podemos hacer un modelo simplificado que explique un modelo más grande, y estos son estos modelos como simplificados. Particularmente, y este es mi interés, y aquí contarles un poco de lo que nosotros hacemos en la Universidad de Manchester, lo que yo estoy intentando detectar es indicadores de esclavitud moderna, y particularmente de trabajo forzoso en trabajadores migrantes. Ese es un poco el contexto. Imagínense, tenemos la suerte de trabajar con organizaciones sin fines de lucro que están prestando apoyo a estas víctimas, ¿ya? Están prestando apoyo a estas víctimas en México, lidiando con la migración ilegal y todo el tipo de abusos que hay entre México o entre personas de México y Centroamérica y Estados Unidos, y también gente que está sufriendo lo mismo en Europa, particularmente Europa Central con Europa del Este, y algunas partes de Medio Oriente. Y lo que queremos nosotros es analizar estas historias, cada una del relato de cada una de estas víctimas, y poder identificar estos indicadores de esclavitud moderna y de trabajo forzoso específicamente. Pero no basta con eso, y un poco de nuevo volviendo a la definición, no basta con tomar las decisiones correctas. En este caso, no basta solo con predecir de manera muy precisa, este es el tipo de abuso que sufrió la persona, sino que lo que necesitamos de cara a que la solución sea efectivamente implementada en terreno, necesitamos que las personas de las organizaciones sin fines de lucro puedan confiar en lo que el modelo está diciendo. Y para generar esa confianza es que lo que nosotros estamos trabajando es en modelos de clasificación de texto que no solamente generen predicción y una probabilidad asociada a una clase, sino que además y al mismo tiempo genere una explicación en lenguaje natural, ¿ya? Tampoco queremos generar score a nivel de palabra, no. Lo que queremos es que el modelo, tal cual está presentado ahí en la lámina, pueda leer una historia, puede identificar los riesgos o los indicadores de trabajo forzoso, pero además, en cada uno de estos colores, pueda justificar su decisión. ¿Cuál parte del texto es aquella que justifica la decisión? Y por tanto, alguien que es experto o experta en el dominio, en esclavitud moderna, las mismas personas que están trabajando en estas NGO, lo que pueden decir es, efectivamente el modelo está tomando los patrones correctos para poder detectar esto, y por tanto, yo me siento lo suficientemente confiado o confiada para poder usarlo en terreno, para poder priorizar a las personas que tengo que atender. Y eso un poco son los beneficios, ¿ya? Y aquí un poco hablar por qué es necesario. Yo soy convencido de que efectivamente la inteligencia artificial explicable no es la única solución, pero es parte de una solución de manera a poder masificar el uso de inteligencia artificial. Primero, nos permite generar confianza. Y confianza no solamente en los usuarios o usuarios de negocio, ya que siempre uno tiende como a ponerlos como perfiles no técnicos, y que por tanto no necesariamente tienen que entender o pueden entender lo que el modelo está haciendo. Y eso me parece además una simplificación, pero eso es de otra conversa. Lo que sí me parece es que hay que generar esa confianza con los usuarios para que efectivamente se sientan lo suficientemente empoderados o empoderadas para que lo usen. Pero no solamente tiene que haber confianza desde quien lo está usando, también tiene que estar
confiado quién lo está generando, ¿ya? Y ahí tiene una componente desde quiénes son los perfiles técnicos que están trabajando en el diseño de soluciones de inteligencia artificial y que puedan, por lo tanto, entender qué es lo que el modelo está haciendo. Sirve también para poder justificar, ¿ya? Y aquí hay un marco regulatorio que es, yo diría, uno de los más robustos a nivel global, que es este famoso GDPR, básicamente es como la Ley de Protección de Datos Europea, donde uno de los acápites de la ley es, dice algo así como, cualquier persona que se sienta afectada por un sistema de inteligencia artificial, que en verdad ahí lo llaman un sistema de decisión automatizada, quiere decir que en toda la decisión que toma una organización no hay ningún humano involucrado. Si ese es el caso, yo tengo el derecho, si es que me siento efectivamente afectado o afectada por esa decisión, a que la empresa me entregue una razón o una lógica de por qué se tomó esa decisión, y esa lógica tiene que ser fácilmente entendible. ¿Ya? Por lo tanto, no requiere ninguna limitación de background o de formación académica, lo que sea. Y por lo tanto, desde el punto de vista de las empresas, particularmente en Europa, lo que necesitan es que, si es que están estos sistemas automatizados de toma de decisión, necesitan tener mecanismos que les permitan a las personas explicar cómo se generan esas decisiones. Tercero, y aquí un poco lo mencionaba Reiner, es importante tener estos métodos de explicabilidad. ¿Por qué? Porque nos van a permitir descubrir que hay ciertos patrones o hay ciertos sesgos en lo que está haciendo el modelo, ¿ya? Y queremos que eso pueda ser detectado lo antes posible para que potencialmente no afecte a las personas a las que nosotros estamos tratando de beneficiar como un todo a partir de la inteligencia artificial. Cuarto, tiene que ver con la mejoría y como el debugging. Nosotros vamos a ser capaces de mejorar, y esta es mi percepción y de varios otros autores y autoras, vamos a ser capaces de mejorar estos algoritmos y estas soluciones de inteligencia artificial si es que la podemos entender. Y eso, por lo tanto, va a hacer los ciclos de mejoramiento más cortos y más enfocados. Y finalmente, yo creo que esto resume un poco el foco completo, a mí me gustaría que se usara más inteligencia artificial. Y he tenido la suerte de tener algunas reuniones, ya varias, en varios países, en directorio, y una de las grandes razones es, mira, no puedo implementar esta solución de inteligencia artificial porque básicamente no sé muy bien qué es lo que hace. Sé cuáles son los beneficios, porque tú me estás diciendo cuál podría ser el posible impacto en mi negocio, pero realmente no entiendo qué es lo que hace, y por tanto no me puedo hacer responsable por algo que efectivamente no entiendo. Y por lo tanto creo que hay una barrera y un beneficio directo en la implementación de inteligencia artificial en una escala mayor, que tiene que ver entonces con la inteligencia artificial explicable, entre otras, ¿no? Como les decía, no es la única solución. Y aquí entonces vamos a comparar, ¿ya? Y aquí hay unos conceptos claves asociados a inteligencia artificial explicable que me parece importante poder conocerlo. Muchas veces se usan como si fuesen sinónimos, me parece que no lo son, y estas son las diferencias fundamentales entre ellos. Vamos a hablar de interpretabilidad, muy en la línea de lo que mencionaba Reiner respecto a transparencia, cuando hay un modelo que es fácilmente entendible sin que yo tenga que modificar nada. El ejemplo más claro de esto son los árboles de decisión. Yo no tengo que hacer nada al momento de poder entrenar un árbol de decisión para poder entender qué es lo que hace, cuál es la lógica, y por lo tanto yo puedo seguir la secuencia del árbol de decisión y puedo entender qué es lo que está haciendo, cuál es el tipo de variables que está tomando. Y por lo tanto vamos a hablar de interpretabilidad en un contexto de un modelo tiene esta característica de ser interpretado. Y por contraparte vamos a hablar de la explicabilidad como un proceso activo. Yo tengo que hacer algo para hacer que una red neuronal, por ejemplo, sea explicable, ¿ya? O sea, entendible. Y por eso hablamos de métodos de explicabilidad y no hablamos de modelos explicables, ¿ya? Entonces, aquí es bueno entender estos dos conceptos: la interpretabilidad como una característica de un modelo y la explicabilidad como un proceso de explicar algo que en principio no es entendible. Y ahí conecto estos conceptos de interpretabilidad y de explicabilidad con lo que en varios papers y en la industria también se conoce como white black box AI. ¿Ya? Y vamos a entender entonces como los modelos simples que son directamente interpretables, como todas aquellas soluciones de white box AI, donde yo puedo mirar y puedo entender lo que hay ahí, y por lo tanto eso genera cierto nivel de vínculo, no solamente con los usuarios, sino que con también quienes están invirtiendo en ese tipo de soluciones y quienes las están usando finalmente como parte de sus procesos de toma de decisión. Y vamos a hablar como estos modelos de black box, como estos modelos bien complejos que tienden a ser bien robustos y de buenos resultados, pero que no son directamente explicables. Y con esto conecto como el white box, black box, con un poco esta especie de
y aquí esta es una opinión bien personal, con esta especie de desilusión de los modelos de Deep Learning. Si uno mira, y lo mencionaba Rain, el hype cycle de Gartner, uno ve como el 2018 estaba en la cúspide de las expectativas. Pensamos que efectivamente Deep Learning iba a solucionar todos los problemas que tenían, ¿ya? En sus distintas arquitecturas y por lo tanto distintas aplicaciones en computer vision, en procesamiento de lenguaje natural, en reconocimiento de voz, etc. Íbamos a poder solucionar gran parte de lo que venía, de lo que quedaba como gap de conocimiento respecto de los modelos de Machine Learning. Y nos vemos hoy día al cierre del 2022, donde efectivamente estamos como en la etapa de desilusión. Nos dimos cuenta que habían cosas que hacía bien, todos estos modelos y arquitecturas de Deep Learning, pero habían cosas que no hacía tan bien. Y dentro de esas cosas que no hacía tan bien, me parece que la interpretabilidad y la explicabilidad son estos dos conceptos que están muy, muy asociados a uno de los grandes peros en el uso de modelos de Deep Learning, particularmente en ciertas aplicaciones que son muy, muy sensibles. ¿Ya? Y esas son cada vez más numerosas. Y aquí dejo una cita respecto de una autora que yo recomiendo que puedan mirar, y que lo que dice es básicamente, en un escenario, y yo adhiero a esta opinión, en un escenario donde ustedes tienen data estructurada, quiere decir que si yo valores numéricos, valores categóricos, en un problema de clasificación, en un problema de regresión, donde además existe un buen proceso de generación de variables, y por lo tanto ustedes estén seguros y seguras que las variables que están considerando como independientes son efectivamente relevantes de cara a la predicción de la variable dependiente, no hay ninguna diferencia significativa entre lo que pueda hacer un modelo simple y interpretable, como los modelos de, qué sé yo, de regresión logística, de regresión lineal, como árboles de decisión. Efectivamente, existe. Primero es un problema basado en datos estructurados, ¿ya? Por lo tanto, de cara a poder resolver un problema de clasificación o de regresión. Segundo, de este gran supuesto, sí, efectivamente, es un problema basado en datos estructurados, y además ustedes tienen cierto que las variables independientes efectivamente explican la variable dependiente, no existe en general, y aquí hicieron un benchmark y en base a eso es la opinión, no existe diferencia significativa entre la performance de los modelos más simples versus aquella de los modelos más complejos. Y con esa idea de este equilibrio entre modelos simples y modelos complejos y qué es lo que tengo que usar en cada caso, es que yo les voy a dejar un par de recomendaciones basadas no solamente en investigación como más académica, sino que también de implementaciones prácticas. Entonces, primero, y esta es mi opinión personal, y un poco ligado a lo que recién comentábamos, debiéramos usar modelos de caja negra, entiéndase como modelos de caja negra, qué sé yo, modelos de Deep Learning o cualquier otro modelo ensamblado que sea difícil de entender, sí y solo sí, es mucho mejor que los modelos más simples, ¿ya? Por lo tanto, en esta misma idea como de benchmark, lo que debiéramos hacer es tener modelos simples y calcular la performance de esos modelos simples y utilizar, o sea, y entrenar también estos modelos más complejos y utilizarlos en este sí y solo sí. Efectivamente, la mejora de la performance es significativa. De lo contrario, no tiene mucho sentido sobrecomplejizar la solución si es que efectivamente performan más o menos a la misma tasa. Segundo, hay que conocer los datos, y la historia que yo les he contado respecto de los modelos de white box, los modelos de black box, la interpretabilidad y la explicabilidad, tiene una componente de datos, tal cual como lo mencionaba Reynel. Y aquí, efectivamente, en problemas basados en información estructurada, es mucho más fácil hacer ese benchmark. Y usualmente los modelos tienden a performar muy, muy similar. Pero, y por eso pongo conoce tus datos. Si es que estamos hablando de, qué sé yo, aplicaciones basadas en información textual, como es mi caso, Vision, o si hablamos de reconocimiento de voz y cualquiera de las aplicaciones que están en torno a eso, efectivamente estos datos desestructurados son muchísimo más difíciles de predecir, son muchísimo más difíciles de entender, y por lo tanto tiende a ser la mejor alternativa abordarlos con modelos más complejos, mucho más cercanos a estos modelos de black box, ¿ya? Entonces, no solamente depende del tipo de modelo, sino que en este caso también hay que mirar de forma bien consciente cuál es el tipo de información que nosotros queremos
bajo la cual queremos construir esta aplicación de inteligencia artificial y a partir de eso ir decidiendo cuál es la mejor ruta. Tercero, también hay una componente de los usuarios, no olvidar nunca a las personas, ¿ya? Toda la implementación de soluciones de inteligencia artificial tiene una componente humana inherente y por lo tanto tenemos que conocer quiénes son las personas que están invirtiendo en la tecnología, quiénes son las personas que están construyendo la tecnología y finalmente quiénes son las personas que están utilizando. O sea, pensemos en la persona que está en el front utilizando una recomendación basada en un modelo de inteligencia artificial y lo que uno esperaría, y por eso tiene que ver esta idea de conoce quiénes son y a partir de eso conocer cuáles son sus prioridades. Hay equipos, hay tipos de perfiles que tienden a confiar más o menos en soluciones de inteligencia artificial y por lo tanto puede ser, y esto es en gran parte de los casos, puede ser que una palanca importante en la generación de confianza sea el uso de modelos interpretables o la implementación de métodos de explicabilidad. Y finalmente también hay que conocer a la organización, ¿ya? Obviamente el uso de modelos más o menos complejos, más o menos entendibles, tiene que ver con el estado de madurez de la organización de la que somos parte o de la organización donde la cual queremos implementar estas soluciones, si es que nos ponemos desde el punto de vista de un proveedor o de un creador, de una empresa creadora de tecnología. Tenemos que pensar cuál es el tipo de organizaciones, cuál es su madurez analítica y por tanto qué tan necesarias o no son estos modelos más simples versus estos modelos más complejos, ¿ya? Y por lo tanto, cómo hacer el equilibrio de ese framework. Y también hay que conocer las regulaciones. Yo les explicaba ahí un poco respecto del GDPR, que esta idea de que efectivamente existe el derecho de las personas a poder como hacer el challenge de una decisión y que sea explicable directamente. Y por lo tanto tenemos que tener, y lo mencionaba también Reiner, tenemos que tener conciencia de cuál es el contexto legal en el cual nosotros queremos implementar estas soluciones y por tanto cuáles son las necesidades y cómo podemos equilibrar estos modelos más interpretables versus estos modelos o estas técnicas de explicabilidad. Y finalmente, hay veces en que efectivamente, dado la naturaleza del problema, dada la naturaleza de los datos, dada que los niveles de confianza o desconfianza de los usuarios en las aplicaciones de inteligencia artificial, es necesario estos modelos de explicabilidad. ¿Ya? Yo trabajo, tengo la suerte de poder trabajar en modelos de explicabilidad, como les decía, para problemas de clasificación de texto, y si bien entiendo y considero que son importantes, no considero que sean la solución completa del problema, sino que son parte, ayudan muchísimo, particularmente en problemas que son muy, muy complejos y donde efectivamente los modelos más interpretables tienden a performar, qué sé yo, muy menos, o sea, mucho menor de lo que uno espera y de lo que efectivamente las aplicaciones requieren. ¿Ya? Y por lo tanto, y con esto cierro, son útiles los métodos de explicabilidad en la medida que los podamos usar dentro del contexto que se debe, y en contexto me refiero a las personas, a los datos y a tu organización. Eso es. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric. Vamos a pasar ahora a mirar las preguntas que hicieron. Acá hay algunas preguntas. ¿La Reina está por ahí o no? Sí, sí, sí. Acá estoy atento a la charla de Eric. Muchas gracias. Hay una pregunta que hacen un asistente anónimo, no se identifica. Dice que si los modelos son reevaluados y reentrenados constantemente para que sus predicciones sean lo más real posible, ¿esto significa que los sesgos también deben ser reevaluados por expertos para que no sean sesgos negativos? Sí, total. No sé cómo es la dinámica ahí para responder, Eric, yo, o los dos, o Quien se sienta con ganas de de responder. responder. Sí. No, digamos que sí, efectivamente, pero digamos que una solución más óptima para esto es que uno puede hacer procesos de regularización. Por ejemplo, si estamos hablando de una red neuronal, uno podría penalizar la red neuronal con respecto a una de estas características o dar algún tipo de peso o algo para que en el sistema, cuando ya se esté reentrenado, si el sesgo está identificado, cuando se haga el proceso de reentrenamiento, de una vez se tenga en cuenta esa penalización, obviamente haciendo una supervisión constante. Normalmente, en los procesos que he trabajado, los procesos de reentrenamiento no son muy constantes, los periodos normalmente son largos porque mientras se recoge la suficiente información para hacer el reentrenamiento, se demora. Entonces, podría ser inicialmente una evaluación un poco manual, pero luego mirar cómo se
interviene el modelo para que cuando ya se reentrene tenga algún tipo de regularización o penalización. Y volviendo un poco más atrás, ahí, Reina, aprovecho esta segunda pregunta que dice que si hay como métodos de muestreo de alguna población, ya sea usando distintas técnicas de muestreo para minimizar esos sesgos. Pues, o sea, normalmente, a ver, yo no conozco como tal un método de muestreo, pero un error que normalmente veo en muchos modelos que hemos trabajado y a veces también se vio en COVID y lo hemos visto con Alzheimer y todo, es que un mismo paciente tenga mucha información. Entonces, digamos, un paciente tiene diferentes radiografías. Y entonces ese paciente a veces uno no se percata de eso y deja las mismas imágenes de entrenamiento en test y pruebas, pero del mismo paciente porque tiene varias imágenes. Eso automáticamente introduce un sesgo y el sistema se aprende es el paciente. Entonces una recomendación es, pues no conozco un método, pero sí tiene que ser muy específico, por ejemplo, en ese tipo de particiones que una persona, si tiene un conjunto de datos de un mismo sujeto, pues quede en uno de los conjuntos de train o de test, pero no dejarlo que se reparta. Ok, gracias, Reiner. Aquí una pregunta para Eric, ya que está en Europa y está, sospecho, bien al tanto de todas estas regulaciones, ¿no? que han aparecido por allá y que de alguna forma también por aquí recogemos de esas experiencias, ¿no? Y se incorporan estas leyes de protección de datos que hace poco se han estado tratando. Estas cosas de cómo lidiar con los sesgos o la explicabilidad de los modelos está incorporado dentro de estas regulaciones. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Sí, eso, yo por lo menos lo que he visto es que todavía no está de forma explícita, ¿ya? Y yo creo que eso marca una diferencia respecto del GDPR, que en el GDPR existe como este derecho, y es importante mencionarlo así, existe el derecho de yo poder hacer y preguntarle a la organización. Imagínense, no sé, hice una postulación por un crédito, la postulación salió rechazada, no había ningún humano involucrado en todo el proceso de toma de decisión, desde la captura de los datos hasta la entrega del output. Yo tengo el derecho a ir, tocar la puerta de la organización y decir, oye, necesito una explicación, y no me pueden decir, no, es que la red neuronal de millones de parámetros, eso fue lo que dijo. Hasta el momento, por lo que tengo entendido yo en Chile, está la idea de poder, la ley de protección de datos está más orientada a eso, como al dato fuente, a decir, protejamos de que efectivamente no se puedan utilizar, no se puedan reutilizar la información, tratemos de que las empresas capturen la menor cantidad de información posible y solo aquella que es necesaria para la prestación del servicio. Creo que tenemos un vicio en Latinoamérica en esta idea de preguntarle al cliente todo lo que necesitamos porque potencialmente podría ser todo útil. Ya, eso en la regulación europea y también en la regulación americana viene desde el otro lado, decir, bueno, ¿qué es lo que necesita la organización para hacer su trabajo? Perfecto, pide solo eso, no tienes para qué pedir cosas que estén como fuera de eso. Y nosotros en Latinoamérica todavía somos de esta idea de no, mira, pidamos todo y después vemos qué es lo que podemos usar y qué es lo que no. Y tiene que ver por los niveles de madurez también en términos de la industria. Pero hasta lo que yo tengo entendido en el proyecto de ley que hoy día se está discutiendo y que además hace mucho tiempo que se está discutiendo, hay que marcar eso, la privacidad y la protección de datos está más en la generación del activo, por llamarlo así, más que su explotación, un poco en esta idea de la generación de solución. Claro, Yo pero puede puedo ahí estar complementar. perdón, pero puede estar más ligado también a la parte de la interpretabilidad, ¿no? Claro. Que ya ahí combina datos y decisiones. Reiner. Sí, qué pena. Muchas gracias, Eric, por respuesta y un poco complementando a la primera parte de la pregunta, que si existe algún tipo de regulación en Chile para abordar estos temas de sesgo y explicabilidad, pues digamos que lo que venimos trabajando desde FIC con el profesor Gonzalo también, y es que nosotros estamos tratando de asesorar, digamos, al Estado público y al Estado y, digamos, a las empresas privadas en Chile para generar lineamientos, bases tipo y directivas de compra para que tanto la persona que pide el servicio como el que la desarrolla tenga alineamientos claros de cómo desarrollar un sistema de inteligencia artificial, pero también incorporando aspectos éticos, porque ya las empresas hoy en día tienen un pipeline desde el punto de vista de desarrollo de software muy bien definido. O sea, ellos ya saben qué entra, cómo preprocesan, hay frameworks estandarizados y de alto nivel, pero
qué se solicita, cómo se debe desarrollar, incluido también con lo que Eric hablaba, pues que de pronto las empresas apenas están en ese proceso de adaptación. Y en Latinoamérica, obviamente Chile, Colombia, bueno, entre otros países, apenas están dando los primeros pasos de regulación, de lineamientos. En Chile ya se están haciendo algunos lineamientos, hay algunas directivas, bases tipos, algunas recomendaciones que se están, algunas ya están liberadas, otras están en proceso de liberación, porque esto cada vez va a ser más regulado debido a los avances que se están viendo. Entonces, sí existen algunos documentos muy enfocados al sector público para solicitar servicios y obviamente para que se ayude al sector privado cuando desarrolle algunas soluciones para ese sector público. Hay muchas veces que las personas se preguntan, y es parte, estoy tratando ahí de resumir varias preguntas que están ligadas. Hay algunas personas que dicen no utilicemos en los algoritmos cuando vamos a entrenar variables como raza, sexo, etcétera, o género. Pero tú mostraste, Reiner, en tu presentación, de que uno también puede usar esas variables y después detectar el sesgo que se produce al usar esas variables, ¿no es cierto? Estas variables protectoras que tú bien mencionabas. ¿Cuál es la recomendación ahí? ¿No usarlas de cuajo cuando uno quiere entrenar el modelo Sí, o hacer un análisis posterior? vea, ahí depende y es bien complejo. Si solamente vas a hacer un análisis de sesgo y equidad, tú puedes coger las variables protegidas, dejarlas por fuera del modelo, entrenarlo y luego mirar cómo son las incidencias de esas variables protegidas si tú quieres lograr una independencia de la salida con respecto a ellas. Y por ejemplo, una de las cosas que se llama justicia, digamos ahí es que yo quiero que mi modelo sea independiente si yo modifico estas variables protegidas para que tenga la misma salida. Y tú lo puedes hacer en un modelo de análisis de sesgo y equidad. Entrenas el modelo, tienes tus salidas y luego pones estas variables protegidas y haces el análisis por el framework pues que más o menos les mostré o por cualquier otro, no es que le esté haciendo publicidad a un framework específico. Pero si tú deseas luego hacer otro análisis, que fue uno que no obviamente no alcanzamos a explicar, pero de pronto más adelante en futuros trabajos que de pronto estamos empezando con el profesor Rolando, quieres hacer un análisis de contrafactuales, ahí sí necesitas el modelo entrenado con esas variables. Y es si yo muevo, ¿qué variables debo mover yo para que la salida me cambie a un valor, digamos, deseado? Y ese análisis contrafactual sí requiere que las variables protegidas se tengan dentro del modelo. Entonces, resumiendo, lo que uno recomendaría es téngalo en cuenta si va a hacer un análisis contrafactual y déjalo en la entrada, pero si no lo vas a hacer, pues puede que la dejes independiente para luego mirar cómo variaría y ya definir si yo quiero que esa variable protegida tenga una incidencia en la salida. Y eso pues obviamente tiene que ser mucho dependiendo de la lógica de negocio. Ok, gracias, Reiner. Bueno, y tu pregunta para Eric. ¿Cómo está el tema de la interpretabilidad o explicabilidad en los modelos tipo ChatGPT o BARD? Ya es interesante porque no es muy limitada y aquí uno tiene, hay muchas, yo sé que son muy útiles, ¿ya? Yo tengo tengo una serie de reparos respecto del uso, pero efectivamente son muy útiles y permiten acelerar, yo creo, como la curva de aprendizaje de muchas organizaciones y permiten que las aplicaciones sean mucho más rápidas, no solamente de diseñar, sino que finalmente de hacer el deployment en aplicaciones reales de negocio. El problema, desde mi punto de vista, es que son muy oscuras y son muy cercanos a este modelo de black box. Uno no tiene, y porque es propietario, uno no tiene certeza de cuáles son los datos que fueron en la entrada, un poco lo que mencionaba Reiner, cuál es el input que genera el modelo. Y estamos hablando de millones y millones de modelos para poder generar estos grandes modelos de lenguaje que son gigantes en términos de la cantidad de parámetros. Entonces no hay mucha visibilidad de qué es lo que aprenden y cómo lo aprenden. Y de hecho hay hartos como ejemplos donde la gente va testeando la existencia de sesgo, donde existe o donde va testeando qué tan veraz es la información que efectivamente sale de todas estas aplicaciones. Y por lo tanto me parece que hay un espacio gigante en esa línea. Y tiene que ver con también esta discusión que ahora es muy reciente respecto de qué tanto tenemos que regular la tecnología versus qué tan abierta tiene que ser la tecnología. Y existen estas dos visiones de o lo regulamos fuertemente, pero lo que algunos autores dicen, si lo regulamos fuertemente, esto se va a tender a monopolizar y por lo tanto van a ser solo un par de compañías las que van a poder generar este tipo de soluciones, o lo dejamos abierto, y eso obviamente tiene también pros y contras desde ese punto de vista. Ok, ¿comentarios adicionales, Reiner, al No, respecto? no, totalmente de acuerdo con Eric en esa respuesta.
Bueno, yo creo que ya vamos a dar por cerrado el evento. Ya son 8:30. Sabemos que tanto en Europa, sobre todo donde está en Inglaterra, donde está Eric, hay una diferencia importante horaria. Así que bueno, agradecerles a nuestros expositores, tanto a Eric como Reiner. Ojalá los podamos tener más adelante hablando sobre estos temas súper interesantes y que están muy en boga. A nuestros asistentes que nos acompañaron hoy día, muchas gracias. Todo esto de esta presentación va a ser editada y va a ser publicada, ¿cierto, Juan? Sí, Así que correcto. Dentro de los próximos días les va a llegar el video con la grabación. así es. Y bueno, cualquier ahí pregunta, consultas que tenga tanto para Eric como para Reiner, pueden hacerle llegar directamente. Sí, Sí, hay importante, hay como hay varias preguntas y bueno, es responder todas a veces es un poco complejo. Cualquier cosa al correo, lo que requieran, se les puede colaborar, pues, parte pues, de la charla. Es con todo el gusto. eso. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Feliz Perfecto. noche. Muchísimas Hasta gracias. luego. Muchas Buenas noches. gracias. Feliz noche.